Bendiciones a todos. Es un gozo poder estar aquí nuevamente reunidos a través de este medio, la tecnología. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para seguir hablando acerca de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y hoy quiero compartir un tema que Dios ha puesto en mi corazón, que es cómo tener buenas finanzas en medio de la crisis. Buenas finanzas en medio de la crisis. Y el texto con el que vamos a comenzar se encuentra en Filipenses, en el capítulo 4, y vamos a leer allí el versículo 19. Filipenses, capítulo 4, verso 19. Y dice la palabra: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo te pido, Señor, abre tu palabra para que podamos entender todo lo que tú has trazado para nosotros, los hijos de los hombres, para nosotros, tu iglesia. Danos ojos para ver, oídos para oír, un corazón dispuesto para recibir todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Que seas tú exaltado y glorificado a través de esta verdad que trae libertad a los corazones de tus hijos. Te damos gracias, Señor, y declaramos que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo resplandecerá en nuestros corazones en el nombre de Jesús, y los que creemos decimos, amén. Gloria a Dios. Ahora, resulta que estamos viviendo una época difícil, no solamente porque estamos en el tiempo donde hemos sido advertidos de una pandemia que está alrededor del mundo, pero al mismo tiempo esto ha traído un cese de actividades. Muchas personas, por causa de la cuarentena, no tienen cómo trabajar y están pasando por dificultades no solamente en sus emociones, sino en sus billeteras. Y por causa de esto el Señor había puesto en mi corazón a hablar acerca de cómo realmente Él es un Dios bueno. Él sigue siendo el proveedor, Él sigue sentado en el trono, su brazo no se ha cortado para salvar, las calles siguen pavimentadas en oro y Él sigue siendo el Dios fiel que hace milagros en favor de todos aquellos que en Él confían. Por eso quería que viéramos algunas cosas tanto en lo natural como en lo espiritual que dicen los expertos en el mundo y que dice Dios en su palabra, para que tomemos ciertas medidas y caminemos en victoria en el área económica, incluso en medio del tiempo del coronavirus. Ahora quiero que vea lo que dice aquí en esta palabra. Dice: mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a nuestro trabajo, dice. No, de hecho la palabra dice que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. No dice conforme a la economía de la nación, no dice conforme al trabajo que tenga o no tenga, o las empresas o personas que estén a mi alrededor, sino que dice que Él es quien suple por mí. Mi Dios suple conforme a sus riquezas en gloria. Y realmente entre más estamos en su gloria, más vemos su provisión. Yo veo una y otra vez aquellos que entraron en su gloria y que no solamente conocieron al Dios que transforma nuestras vidas, sino que allí encontraron todo lo necesario para poder hacer grandes proezas. En medio de la gloria, Moisés no preguntó cómo vamos a hacer para proveer por toda esta cantidad de gente que va a salir por el desierto, sino que él sabía que el Dios que lo llamó era también capaz de sustentar a cada una de estas personas. Ahora, hay algunas recomendaciones en lo natural que los expertos nos dan, cosas que nosotros podemos hacer para poder sobrepasar esta crisis. Y lo primero, quiero que me acompañe a Proverbios, al capítulo 29, y vamos a observar lo que dice en el versículo 25. Lo primero que quiero decir es: no tome decisiones bajo temor. Esas son algunas recomendaciones en lo natural. Quiero decir 5 cosas. La primera de ellas: no tome decisiones bajo temor. Y en Proverbios, capítulo 29, versículo 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Yo sé que las noticias hacen que muchas personas estén asustadas, no solo del virus, sino también de cómo va a estar la economía, cómo vamos a sobrepasar nosotros como individuos, como familias, todo lo que está sucediendo en medio de este tiempo. Pero la Biblia dice que cuando hay temor se abren puertas de destrucción. El perfecto amor, la presencia de nuestro Padre Dios, debe echar fuera todo temor. El temor produce castigo, el temor abre puertas. Job dijo: me ha acontecido lo que yo más temía, y Dios no quiere que nosotros sucumbamos delante del temor. Fe es creer que Dios es poderoso para bendecir, para actuar, para proteger, pero temor es creer que el diablo es poderoso para destruir. Y yo quiero decirle que más grande es nuestro Dios que lo que puede hacer el enemigo. Muchas personas de pronto están asustadas acerca de sus empresas, acerca de sus inversiones, y de pronto están tomando decisiones apresuradas. Y yo quiero decirle un par de cosas a estas personas: no reaccione por causa de todo lo que está haciendo el enemigo alrededor. Hable con Dios. Desde ese lugar de paz, tome usted sus decisiones. Nunca es bueno tomar decisiones bajo presión. Recuerde cuál fue su objetivo a comienzo. Si tenía inversiones a largo plazo, esto no cambia nada. Muchas personas creen que ya la economía del mundo se derrumbó, pero yo quiero decirle que de esto vamos a salir y el Señor es fiel. Ya otras situaciones han traído de pronto momentos de crisis, pero de todas ellas hemos sido librados. Y asesórese también antes de actuar.
Básicamente, cuida las reacciones, recuerde cuál es el objetivo principal, asesórese antes de actuar y manténgase firme. Cuando sucedió lo del 9/11, el ataque de las Torres Gemelas, las personas dijeron que la economía había colapsado. Y con base en esto empezaron a retirar sus inversiones de los fondos en los que les tenían, a vender sus acciones. Muchos de ellos terminaron perdiendo dinero porque simplemente el mundo se iba a acabar y todo iba a colapsar. Y 57 días después, la bolsa en los Estados Unidos había otra vez recuperado todo lo que había perdido. Puede que a muchas personas no les guste el sistema, pero sea que no les guste o no les guste, el capitalismo es una fuerza gigante, agresiva, resiliente. Y al final la gente se va a volver a levantar y la economía se va a volver a activar. Entonces no tome decisiones bajo presión, no permita que el temor tome las decisiones por usted. De hecho dicen que a veces cuando la gente va manejando en un momento y se distraen y ven algo en su camino, por tratar de hacer un ajuste drástico terminan volteándose, terminan ocasionando accidentes más graves. Y en ese momento sí hay una situación real, sí hay una crisis, pero antes de tomar decisiones, hable con Dios, hable con los expertos, con las personas de pronto que le están asistiendo y asegúrese que esa decisión venga de paz y no por la presión de la situación. Ahora, si usted no es una empresa y de pronto esto no aplica a su vida, el segundo consejo que quiero darle es haga un presupuesto. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios, a Proverbios, capítulo 27, versículos 23 y 24. Proverbios, capítulo 27, versículos 23 y 24. Y algunas personas dicen, pero ¿para qué un presupuesto? De pronto me quedé sin trabajo. Bueno, primero para saber cuánto necesita usted para vivir este mes. El presupuesto no es solamente saber en qué me voy a gastar el dinero, también es hacer un plan. Y por ahí dicen que si usted falla en planear, está planeando fallar, está planeando fracasar. Entonces un presupuesto es una bendición porque nos ayuda a saber qué necesitamos, en dónde podemos hacer recortes, cómo podemos hacer rendir la plata y que cada peso cuente durante estas etapas de la crisis. Proverbios 27, versículos 23 y 24. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Ahora yo quiero que note, el autor en Proverbios está diciendo, debes conocer el estado de tus rebaños. Ellos eran una sociedad agrícola o agropecuaria, tenían animales también, y bajo este sistema ellos tenían que saber cuáles estaban bebitas y que necesitaban de pronto un tipo de alimento en particular, cuáles estaban a punto de dar a luz, pero tenían que estar muy atentos de cómo estaba su rebaño en general. Y si ellos no eran diligentes en saber esto, entonces de pronto podían perder sus crías, perder su ganado, y de hecho el Señor dice, tienes que estar atento y tienes que saber cómo van tus negocios. ¿Cuánta plata te está entrando o si no te está entrando, cuánta plata vas a necesitar para desatar fe de manera específica? Ahora, una de las razones por las cuales Dios quiere que hagamos un presupuesto es para que no malgastemos, porque Él dice, las riquezas no duran para siempre y Dios tiene un deseo que el justo deje una bendición, no solamente a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos, transmitiéndole estas enseñanzas. ¿Será la corona para perpetuas generaciones? Entonces Dios está interesado en que nosotros tengamos un presupuesto. Ese es el mejor tiempo para hacerlo. Por un lado, nos podemos enterar cuánto dinero necesitamos para subsistir y por otro lado, cuánto debemos recortar para que realmente el dinero valga. Ahora, el presupuesto no es simplemente para que usted se comporte. El presupuesto es dejar de preguntarle a la plata a dónde fue y comenzar a decirle a dónde tiene que ir para que podamos estar todos protegidos. Ahora quiero mencionar algo más. Una tercera recomendación es, en medio de estos ajustes que usted hace en sus finanzas, priorice. Dave Ramsey, uno de los asesores financieros más conocidos en el mundo, él dice, hay 4 cosas básicas que todo el mundo necesita. Y de pronto en esta época de crisis, tal vez algunas de ellas no son exactamente iguales, pero quiero que vea conmigo lo que dice la palabra en 1 Timoteo en el capítulo 6, versículo 8. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 8. El apóstol Pablo, al escribirle a Timoteo, le dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y me gusta esa palabra, contentos, satisfechos, tranquilos, apacibles. Tal vez este no es el tiempo para estar gastando un montón de dinero, tal vez este no es el tiempo para darse un montón de gustos. Y de hecho la palabra me dice, está tranquilo si tienes tu sustento y tu abrigo. Ahora, ¿qué son estas de las cosas básicas? ¿Cómo hacemos para priorizar? ¿A dónde vamos a invertir nuestro dinero? Hay muchas cosas que en este momento no son una prioridad, hay cosas que de pronto hay que frenar. Si estamos teniendo un montón de pagos, de hecho ya en este momento el sistema financiero, el gobierno está ayudando a las personas para que tengan ciertos alivios.
Los servicios van a ser aplazados, entonces va a haber unas cosas que vamos a tener que dejar de lado, pero vamos a tener que enfocarnos en algunas que sí son prioridad. Y entre las que yo veo que son prioridad es tener un techo. Asegúrese de tener el lugar donde vivir, pagar su arriendo, ¿cierto? La segunda es tener comida, sustento y abrigo, básicamente es lo que está hablando allí la palabra. Por otro lado, las necesidades de primera mano, o las de primera necesidad, el aseo, y de pronto en este tiempo también internet para estar trabajando si usted trabaja desde su casa. Y por último, si usted tiene que desplazarse, el transporte. Esto lo llaman las 4 paredes. Las 4 cosas básicas que nosotros debemos velar para que podamos seguir funcionando como familia, para que podamos seguir siendo productivos, y todo lo demás puede esperar. Ahora, si todavía hay dinero extra, entonces empezamos a hacer los aportes a nuestras responsabilidades, empezamos a hacer los pagos a los bancos, a las demás cosas. Recuerde que usted tiene que hablar, porque en este momento se están negociando cosas y hay facilidades, hay oportunidades que de pronto usted puede también echar mano. Y de último, si vienen los gustos y los placeres, tal vez este no es el tiempo para estar gastando un montón en domicilio. Yo sé que a veces es difícil estar cocinando y guardando todas las cosas en la casa, pero el placer debería ser puesto de último. Primero encárguese de tener su sustento y su abrigo, dice la palabra de Dios, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, la cuarta cosa que quiero decir que está conectado con esto, y estas son algunas recomendaciones en lo natural, y realmente este no es mi área de experticia, pero quiero simplemente mencionar lo que asesores financieros y expertos dicen del tema. La cuarta cosa que quiero decir es: trate de frenar en lo posible sus deudas. Dios es fiel, ore, pídale a Dios gracia y favor, pero hable con los bancos. A veces cuando hay situaciones extremas, cuando estamos pasando por unos momentos de necesidad, de dificultad, necesitamos también tomar medidas extremas. No permita de pronto que lo que está sucediendo alrededor haga que usted ponga primero otras cosas en vez de a su familia. Yo quiero que note lo que dice también en 1 Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 8, y lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice: el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Si usted en este momento de pronto no tiene una forma de trabajar o no está generando un montón de ingresos, lo que tiene que hacer es tratar de proveer primero para lo suyo, dice la palabra, proveer para su casa, y lo demás haga una lista de prioridades, de pronto de qué es lo más importante, trate de cubrir responsabilidades, pero va a llegar un momento de pronto en la lista donde usted dice: con ellos no se puede, y está bien, hable con ellos, sea honesto, de pronto ellos saben también, todo el mundo sabe lo que está sucediendo alrededor, y le van a dar opciones para poder seguir haciendo sus aportes o cubriendo sus responsabilidades más adelante, pero necesita hablar. Los bancos están trayendo negociaciones. Este es un buen tiempo para tener de pronto pausas en medio de esos pagos que estamos haciendo. Y tal vez le digan: no solamente abona los intereses o haga, no sé, le dan opciones para que usted pueda salir adelante. Pero lo que estoy diciendo es: trate de frenar las deudas. Concéntrese en mantener una buena liquidez para usted, seguir produciendo, porque si usted produce, entonces todo lo demás se va a cubrir más adelante. El Señor es fiel, Él no dice: no debáis a nadie nada, Él quiere que nosotros paguemos, pero también en momentos difíciles necesitamos hacer ciertos ajustes. Y por último, en cuanto a las recomendaciones en lo natural, es pídale a Dios sabiduría. La Biblia dice en Santiago 1, en el verso 6, que si alguno está falto de sabiduría, le podemos pedir a Dios y Él nos da abundantemente y sin reproche. Salomón le pidió a Dios sabiduría y fue prosperado, recibió riquezas y honra. Y cuando nosotros prosperamos en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, tenemos guianza de parte de Dios. La Biblia dice que Dios nos ayuda a prosperar en todas las cosas y a tener salud. La sabiduría trae riquezas y honra en una mano, y de hecho en la otra trae largura de días. Y cuando tenemos sabiduría hay salud y también hay provisión. Eso es lo que me dice la palabra. Entonces la quinta recomendación es: pídale ideas a Dios. En este momento de pronto hay áreas que están congeladas, no podemos viajar, no podemos ir a hoteles, pero en este momento muchos operadores logísticos están haciendo montones de dineros. Personas que están trabajando con tecnología, con conexiones, están haciendo dineros. Incluso se necesitan domiciliarios, y si usted tiene la oportunidad de fluir en alguna de esas áreas y en otras más que Dios le puede mostrar, de pronto puede conseguir unos pesos, y en esta época cada peso cuenta. Y puede ser de gran bendición para su vida. Yo no sé si necesita vender algo, hable con Dios. Él tiene ideas sobrenaturales. Él todavía puede hacer negocios tremendos en medio de la crisis, y Él nos puede sacar adelante. Entonces quiero recapitular antes de seguir, porque estos solamente son los consejos en lo natural, pero quiero recordar algunas de las cosas que acabo de mencionar. Si vamos a sobrepasar esta crisis en lo natural, lo primero es: no tome decisiones bajo temor. Lo segundo es: haga un presupuesto. Lo tercero es: priorice a dónde va a ir su dinero, cuide las 4 paredes. Lo cuarto es: frene en lo posible las deudas.
Y lo quinto, pida ideas o sabiduría a Dios. Ahora, eso es en cuanto a lo natural, pero yo quiero hablar también acerca del aspecto espiritual. ¿Qué dice Dios acerca de las finanzas? ¿Qué dice Dios acerca del dinero? La Biblia dice que desde que Él puso a Adán en Génesis, allí en el capítulo 2, en el huerto, Él le entregó todas las cosas para que las administrara y Dios no tiene problemas con que sus hijos tengan recursos. De hecho, yo veo en la palabra que nuestro Dios es el proveedor. Tal vez usted ha leído en Génesis en el capítulo 12, donde Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré y te bendeciré y haré de ti una gran nación. Y cuando usted llega al capítulo siguiente, Génesis 13, verso 2, dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. No dice que era solamente rico en cosas espirituales, sino también rico en cosas materiales. Dios no le molesta con que usted tenga dinero, a Él no le importa que usted sea bendecido, Él lo ama, Él es un buen padre y Él quiere verlo a usted prosperado. Lo que no le gusta no es que los hijos de Dios tengan dinero, no le gusta es que el dinero tenga a los hijos de Dios. Él no quiere que usted sea controlado por la plata, Él no quiere que usted se deje gobernar por la codicia y por la avaricia. Él lo que quiere es que usted ponga la mirada en Él. Él es el autor, el consumador de la fe y Él es el Dios que nos bendice. Quiero compartirle una historia de un tiempo de crisis. En primera el libro de Reyes, en el capítulo 17, en los versos 1 al 6, me cuenta la historia de Elías. Se había levantado un rey que era malo, Acab, se había casado con una mujer que había desviado no solo su corazón, sino ellos como cabeza desviaron el corazón del pueblo, y el Señor envió al profeta Elías. Y me dice en primer libro de Reyes, capítulo 17, desde el verso 1 en adelante, dice, entonces Elías Tisbita, que era los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebida del arroyo. Ahora me sorprende esta historia. De hecho dice que por causa de la maldad del pueblo hubo una sequía. A veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué suceden todas estas cosas? ¿Será que Dios está enviando todas estas calamidades? No, nuestro Dios es bueno, pero a veces nuestras malas decisiones hacen que consecuencias vengan. Y a veces a la gente le queda mucho más fácil culpar a Dios que simplemente asumir la responsabilidad de sus acciones. Pero esa es otra prédica. Sin embargo, lo que yo quiero que note es que hubo una sequía. Pero en el versículo 2, en 1 Reyes 17:2, dice que vino a él, a Elías, palabra del Señor. El Señor le dio una instrucción y una palabra suya es suficiente. Así como Dios le dijo, ve a la tierra que te mostraré a Abraham y lo bendijo, Elías tenía también una revelación de parte del Señor. Y la palabra me dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. No nos dice exactamente de dónde salía. En el capítulo 19 dice que ángeles prepararon una torta para Elías o simplemente pudieron haberla traído desde otro lugar. Dice que los cuervos la traían de la mesa acá. La riqueza de los impíos está preparada para los justos, no sé, pero Dios tiene formas sobrenaturales para proveer. Ahora, cuando usted lee los versículos siguientes, el 7, el 8 en adelante, dice que el arroyo se secó, que otra vez vino palabra del Señor Elías y le dijo que fuera donde una viuda. A veces el Señor provee a través de cuervos, a veces provee a través de personas, a veces las personas se demoran en responder porque la viuda no quería proveer, pero al final no importa cuál sea el medio, cuál sea el camino, el canal por el que el Señor traiga la bendición, sabemos que la fuente es una sola, Él es el proveedor y Él es fiel para traer todo lo que necesitamos para que podamos subsistir en medio de una crisis. Ahora me gusta que Elías decía, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Y vino a él palabra de Jehová. Es un tiempo de buscar la presencia de Dios. En medio de la crisis, el Señor sigue siendo Dios. Él sigue siendo el proveedor. Él es el Dios que ha visto antemano. Puede que a nosotros nos hubiera cogido por sorpresa, pero a Él nada lo coge por sorpresa. Hay otro pasaje de la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 26, donde habla acerca de Isaac. Cuando usted lee la historia, Génesis capítulo 26, versículos 1 al 3, dice así. Después hubo un hambre en la tierra. Ahora quiero que note que esto fue una época de hambre, una época de crisis, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Abimelec, vamos a hacer una pausa, él era un amigo de su papá, era un rey que tenía prosperidad. Isaac viene y le pide un consejo y parece ser que el consejo que él le da es que desciendan a Egipto. Pero dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré.
Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ahora el Señor le dijo, no vayas a Egipto. Egipto es un tipo del mundo, no es en la forma del mundo en el que nosotros resolvemos los problemas. Tenemos un Dios que tiene soluciones, el Dios de toda sabiduría, el Dios que ha visto antemano y que Él sabe qué es lo que debemos hacer en medio de la crisis. Y le dijo, no vayas a Egipto. Todo el mundo iba allí porque había todavía agua cerca al Nilo, había provisión para los ganados, podían subsistir en medio de la dificultad. Pero el Señor le dijo, no, yo tengo algo mejor para ti, yo quiero que vayas a la tierra que yo te mostraré. Y el Señor en este lugar le pidió a él que sembrara, que en medio de la crisis sembrara. Yo sé que de pronto no es lo lógico, estamos diciendo hay que ahorrar, hay que tener cuidado, pero también ahorita de pronto es un buen tiempo para pedir un crédito. Tal vez algunos bancos están pasando dificultades y tal vez vayan a tener buenas tasas, yo no sé. Necesitamos guianza de Dios, no es simplemente haga lo que a usted le parece, ¿qué dice Dios al respecto? Pero la Biblia me dice ahí mismo en Génesis capítulo 26, en los versículos 12 al 14, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, el año del hambre, el año de la crisis, cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Ahora me llama la atención que un par de versículos más adelante Abimelec dijo, me estás opacando, se supone que yo soy el rey y tú eres más prosperado. Dios nos puede prosperar incluso que los poderosos de este mundo, más allá. Y de hecho la Biblia me dice que la forma en la que él prosperó fue sembrando en un tiempo de crisis por una guianza de Dios. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Escuchar la voz de Dios. Dios nos bendice. Ahora no todos se pusieron felices, dice que los filisteos le tuvieron envidia, pero si Dios desea que seamos prosperados, pues entonces vamos a ser prosperados incluso en tiempos del coronavirus. El Señor es fiel, Él sigue sentado en el trono. La Biblia me dice que si Él es mi pastor, si yo me dejo guiar por Él, nada me faltará. Voy a estar en lugares de delicados pastos y no solamente voy a comer hasta saciarme, sino que voy a estar reposando. O sea, allí Él me pastoreará, junto a aguas de reposo Él me pastoreará. Lo único que necesitamos es ser guiados por Dios. Dios es el hacedor de milagros. Yo veo que Jesús lo hacía con sus discípulos, Él proveía por ellos, multiplicaba panes y peces. Vemos en la palabra que cuando les cobraron el impuesto del templo, Él dijo, ve y saca un pez y ahí encontrarás una moneda en su boca. Y el Señor sabe dónde está la provisión, Él sabe, y no siempre es de la manera en la que nosotros pensamos. Me gusta que se secó el arroyo Querid para que no confiemos en el medio. Tal vez lo que funcionó en el pasado no va a funcionar en este momento, pero el Dios que nos dio soluciones en el pasado sigue siendo Dios en medio de este tiempo. Yo le doy gracias al Señor por eso. Hay un pasaje que a mí me bendice un montón, porque Jesús le dice a sus discípulos, vayan, no lleven nada para el camino. Pero luego en Lucas, en el capítulo 22, en los versículos 35 y 36 les dice, y cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Ahora me llama la atención eso. Dice, ahora sí tomen la bolsa, les dice el Señor, pero Él dice, cuando los envié sin nada, ¿les faltó algo? Dice, no, nada, Señor. El obrero es digno de su salario, Él proveía para cada uno de ellos, ellos estaban caminando en el plan de Dios. Este es tiempo para conocer el plan de Dios. Dios no solamente que usted quiere que usted tenga una vida rasa, Él vino para que usted tenga una vida en abundancia. Él no solamente quiere llenar su copa, Él quiere que su copa esté a rebosar. Él no solamente quiere llenar sus redes, Él es el Dios que hace pesca milagrosas hasta el punto en que las redes se rompen, hasta el punto en el que los barcos se hunden, y Él sigue siendo Dios, Él sigue proveyendo, Él sigue siendo fiel, y no se ha acabado la provisión de bananos. Hay tantos bananos cayendo en este momento en la selva que ni todos los micos del mundo se los pueden comer. Pero Dios no tiene recorte de presupuesto, Él sigue siendo Dios. Su brazo no se ha cortado para salvar, para proveer, para bendecir. Quiero que me acompañe a Filipenses al capítulo 4 y vamos a leer un par de versículos allí. Habíamos comenzado diciendo que mi Dios suplirá, pero en los versículos 11 al 13, antes de ese verso 19 en Filipenses 4, versículos 11 al 13, yo quiero que escuche lo que dice la palabra. No lo digo porque tenga escasez. Ellos habían enviado una ofrenda a Pablo y Pablo lo había recibido y él dice, yo me gocé porque yo sé que es fruto que abunda su cuenta, pero dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Puede usted estar contento a pesar de la situación? Pablo aprendió contentamiento y tal vez esta situación nos va a enseñar contentamiento a algunos. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora yo quiero que note que ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece tiene que ver con crisis, tiene que ver con a veces tener y a veces no tener, tiene que ver con finanzas, tiene que ver con dinero.
Y el apóstol Pablo decía, mi felicidad no depende de lo que yo tengo en el bolsillo. Mi felicidad depende del Dios que me llamó, el Dios que me sostiene. Él sigue siendo fiel. Yo no le pido permiso a la plata para ponerme feliz. Yo soy feliz porque yo sé que Él es fiel. Yo no le pido permiso a la plata para cumplir el plan de Dios. Yo sé que si Él me llamó, Él me sostiene y Él es capaz de proveer por todas las cosas que Él quiere que sean hechas en mi vida, en mi familia y en medio de esta generación. Él sigue siendo Rey. Y yo todo lo puedo, no por la plata que tengo en el bolsillo o no tengo, no por el trabajo que tengo o no tengo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De Él viene mi bendición, de Él viene la vida. El Señor les dijo, yo soy tu fuente. Acuérdate cuando entres en la tierra prometida que no fue tu brazo el que te dio este poder. Entraste a casas que no construiste, a viñas que no plantaste, y recuerda que yo soy Jehová tu Dios que te da el poder para hacer las riquezas. Y una y otra vez el Señor nos está diciendo, ¿quién es tu fuente? ¿Dónde está tu confianza? ¿Estás poniendo la mirada en el mundo, en el sistema económico del mundo, o estás poniendo la mirada en mí? Y Él le ha dicho a los ricos de este mundo que no sean altivos, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Él, el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Yo quiero decirle en medio de estos tiempos difíciles que Dios sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el proveedor, Él sigue siendo el Dios más que suficiente. Y Él es el maestro para proveer de formas sobrenaturales. Estaba leyendo algo de la historia del pueblo de Israel cuando ellos salieron al desierto. Y tal vez usted conoce la historia. Duraron 40 años, tenían la zozobra. ¿De dónde vamos a sacar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a encontrar agua? Y Dios les dijo, ¿ven esa piedra? Dicen, no queremos esa agua. Él dijo, ¿ven esa piedra? Dios es capaz de sacar agua de la roca. Y dijeron, pero no tenemos pan para comer. Y Dios hizo que cayera maná. Estamos cansados del maná y Dios les dio codornices. Y durante 40 años sus vestiduras no se malgastaron, no se dañaron sus sandalias. Dios fue capaz de proveer por ellos, los protegió incluso en medio de las picaduras de serpientes. El Dios fiel que los protegió en medio de los ataques del enemigo sigue siendo el mismo Dios. Si lo hizo por ellos por 40 años, ¿será que no lo puede hacer por nosotros en una cuarentena? 30 días, 20 días, 40 días, 50 días, no importa. Sigue siendo el mismo Dios fiel y capaz de proveer. A veces nos asustamos y no nos damos cuenta que el Señor es bueno. Él dice, no se turben ustedes en su corazón. Yo me voy a preparar un lugar para ustedes. Manada pequeña, no estén espantados. En este mundo hay tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando hubo también la escasez de hambre, la época de las vacas gordas y las vacas flacas, el Señor envió a José delante de sus hermanos para proveer por ellos. De pronto Dios le había avisado y usted estaba ahorrando y usted está preparado, gloria a Dios. O de pronto usted no estaba preparado, pero Dios tiene un José también para traer bendición a su vida. No se preocupe, Dios es fiel. Y si José no responde, Él tiene cuervos, Él tiene peces con monedas. Él es fiel y Él es el Dios de toda provisión. Así como lo hizo con Elías en el arroyo, así como lo hizo Jesús con sus discípulos. ¿De dónde vamos a sacar comida para toda esta gente? Y el Señor dijo, ese niño tiene un almuercito. Y con ese almuerzo un niño proveyó para 5,000 personas. ¿Será que Él va a ser capaz de proveer para mí, para mi esposa y para mis hijos? Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Rey. Pero quiero terminar con una frase, un versículo que se encuentra en Mateo en el capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora yo quiero que note lo que está diciendo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero las cosas de Dios, pero también tu posición espiritual. Empieza a hablar en medio de la situación. Yo reprendo el temor, pero también reprendo la escasez. En mi casa no faltará el pan, porque tú has dicho, Señor, que nunca has visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y yo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que los hijos de Dios van a salir fortalecidos. Que esta crisis que afectó al mundo no va a hacer que la iglesia caiga, porque la palabra ha dicho que ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia. Estamos provistos. Conocemos quién es nuestro Dios y conocemos nuestra justicia, la posición que tenemos en Cristo. Y gracias a eso sabemos que no estamos preocupados por las cosas, sino que el Señor, Dios Todopoderoso, sigue trayendo lo que necesitamos como una añadidura a nuestras vidas. No limite al Santo Israel, como dice la palabra, que algunos hicieron. Busque su presencia. Que en esa presencia usted pueda ver no solamente al Rey, sino pueda ver el plan que Él tiene para su vida y la provisión, la herencia que Dios tiene junto con ese plan para usted entre los santos. Si nosotros buscamos su presencia, vamos a tener todo lo necesario, porque Él es el Dios que da semilla al que siembra y pan al que come. Y yo declaro, conforme a la palabra de Dios, que mi Dios suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
No dependemos de un trabajo, no dependemos de los bancos, no dependemos de la economía, no dependemos de personas, dependemos del Dios que es fiel para proveer. Mi Dios suplirá. Que el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bendiciones. Si usted fue edificado con este mensaje, yo quiero decirle que lo más importante es tener a Jesús como Señor y Salvador. La palabra nos dice en Romanos, en el capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Le voy a invitar a que repita esta oración conmigo. Padre, yo te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Yo te pido perdón y yo abro las puertas de mi corazón para que entres en él. Y te recibo, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados, toma el control de mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, y yo te seguiré todos los días de mi vida. Amén. Si usted hizo esta oración, por favor cuéntenos, déjenos un mensaje y estamos para servirle. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias.